Saludos a otro programa del Teatro Invita, aquí desde la Universidad de Puerto Rico. Un servidor, Wilfred Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead y Sage Puerto Rico, y hoy vamos a estar tocando el tema de la comunidad LGBT y su diversidad. Y tenemos con nosotros a una de nuestras coordinadoras de un programa en Waves Ahead Sage Puerto Rico, Kiaranel Castro. Muy buenas tardes Buenas tardes, Wilfred. Muchas gracias por la invitación. y gracias a ti por aceptarla. Y vamos a entrar de lleno al programa. ¿Qué es las siglas estas que uno escucha, LGBTQ? ¿Qué significa cada letra y qué es? Pues esa es una pregunta bien importante porque muchas personas piensan que esto es básico y que todo el mundo lo conoce, pero es bien importante saber qué significa cada una de estas letras. Y comenzamos entonces con la letra L, que representa la palabra lesbiana, y esto lo que significa es que es una mujer que se siente atraída por otras mujeres. Le sigue la letra G, que representa la palabra gay, que es lo que significa que son hombres que se sienten atraídos por hombres. Luego tenemos la letra B, que representa la palabra bisexual, y esto es una persona que se siente atraída tanto por mujeres como por hombres. Y en muchas ocasiones tenemos dos T. Y esto es importante porque en este momento de vida sí hablamos sobre personas trans y es muy bueno porque eso achica el espacio para hablar de una forma irrespetuosa o de cometer errores cuando estamos hablando con otras personas, pero sí hay una distinción entre lo que es una persona transgénero y una persona transexual. Y la diferencia está en que son personas cuya identidad y expresión de género es distinta a la que se le asignó al nacer, pero las personas transexuales optan por algún procedimiento médico, así que esto se vincula más a lo que sería una intervención médica. En términos de la palabra queer, en este momento se utiliza mucho porque sirve como una sombrilla y ahí debajo se acomodan todas las personas que no se sienten representadas con los géneros binarios tradicionales, lo que sería masculino y femenino. Y me parece importante también recalcar que muchas veces ponemos el signo de más. Y eso es importante porque hay muchas identidades de género que no necesariamente están representadas en esas siglas, así que se ven incluidas en la población LGBT a través de ese signo de más. Y así pues también puedes señalar la diversidad que existe en nuestra comunidad y nuestras interseccionalidades, porque no solamente somos personas de la comunidad LGBT, pero también podemos ser negros, latinos, asiáticos, de diferentes maneras, personas con diferentes funcionalidades que pues se nos representa también con ese más. Así es. ¿Y a dónde estamos en Puerto Rico, la comunidad LGBT? ¿Solamente en San Juan o a dónde estamos? No, para nada, para nada. Esta pregunta yo quisiera responderla de dos formas. Primero, ¿dónde estamos? Estamos en todas partes. Estamos en todo Puerto Rico. Y muchas veces decimos, pues, se concentran en San Juan o se concentran en Cabo Rojo, pero es precisamente porque ahí es donde celebramos nuestras paradas de orgullo en el mes de junio y demás, pero estamos en todos los municipios. Hay personas diversas y hay personas de la población LGBT. Pero por otra parte, me parece importante recalcar que no hay estadísticas Mm. disponibles para poder decir, en este municipio hay más personas LGBT, en este municipio necesitamos más servicios para personas LGBT porque hay una mayor concentración. Y eso es importante porque necesitamos investigación, necesitamos datos y más que eso, necesitamos que esos datos estén disponibles para la población en general y para organizaciones como Waves Ahead y otras organizaciones hermanas que ofrecen servicios a la población LGBT, que buscamos fondos, que queremos proveer unos servicios de calidad y no sabemos identificar dónde exactamente encontrar a nuestra población. Así que estamos en todas partes y necesitamos y nos urge iniciativas de investigación y esos datos disponibles para nosotros ejecutar sobre ellos. Y que en verdad se estima que de 7 a 11% de la población es en general de la comunidad LGBTQ+. Así que esos son estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa y aquí en Puerto Rico han habido unos, pero de ciertos temas, como de cáncer, de VIH, pero no de la población en general. Y es necesario recopilar esa data, porque entonces así podemos seguir abogando por nuestra comunidad LGBT. Así mismo es. ¿Qué eventos significativos se pueden destacar que movilizaron a nuestra comunidad a sembrarnos aquí? Pues hay muchos eventos.
tenemos que recalcar que por nuestra relación política con Estados Unidos hay muchas personas puertorriqueñas o de descendencia puertorriqueña que viven en Estados Unidos y que históricamente han estado en Estados Unidos, particularmente en el estado de Nueva York. Se dio un evento que se llama Stonewall, los Stonewall Riots o las revueltas de Stonewall, y este evento fue determinante porque impulsó todos los demás eventos pro derechos LGBT. Allá, para darles una historia corta de lo que sucedió allí, habían unos bares en los que las personas de la población LGBT se iban a pasar su tiempo porque la homosexualidad era ilegal. Uno mostrarse como una persona LGBT era totalmente ilegal. Así que habían unos lugares específicos donde las personas se congregaban y un día los policías entraron a uno de esos bares, empezaron a sacar a todas las personas que estaban allí, incluidos los empleados, y ese evento marcó el principio de 6 días de revuelta en Nueva York. Estamos hablando de finales de la década de los 60. Fue un evento bien importante porque contrario a otras manifestaciones, las personas se quedaron allí y hubo mucha confrontación entre policías y entre la población LGBT, pero también fue muy importante porque impulsó todos esos movimientos pro derechos LGBT tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y alrededor del mundo. Y eso nos impacta directamente en Puerto Rico porque tenemos muchas personas que vamos a estar hablando más adelante que tuvieron que ver con ese evento, que vinieron a Puerto Rico y que incluso una de ellas es Christina Hayworth, que fue la persona que celebró la primera parada de orgullo en Puerto Rico en la década de los 90 y ella estuvo en Stonewall. Así que vemos que hay una relación directa entre estos eventos que ocurren en Estados Unidos y en Puerto Rico y particularmente este de Stonewall que tuvo mucha importancia. Y que de hecho, cabe recalcar que las personas que hicieron ese movimiento fueron casi todas boricua, de descendencia boricua, de Puerto Rico, y también afroamericana. Sí. Así que ellas fueron y ellos fueron las personas que convocaron esa protesta de esos días en Stonewall y que durante la presidencia de Obama se hizo ese espacio que era una barra y pues se cerró hace un tiempo atrás como un sitio histórico y que es como el Morro, está en la Ujú. misma circunferencia del Morro, así que es el único monumento que se puede visitar hasta el día de hoy. Y sé que vamos a estar hablando de las otras personas que son ilustres, que formaron parte de Stonewall. Y cabe recalcar también que en Puerto Rico, aunque no se ha hecho una demostración como Stonewall aquí, sí había vida en Puerto Rico en los 60, 50, en la Claro. comunidad LGBT y que había muchos espacios que eran barras, prostíbulos en ese momento, que eran los únicos espacios donde las personas podían congregarse. Así es, así es. Y debido a esa primera parada de orgullo, que este año ya Ujú. celebramos 30 años Wow. de la primera parada de orgullo celebrada en Puerto Rico, han pasado otras cosas que si bien reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, Ujú. pues igual celebramos esos pequeños logros. Y entre ellos, pues por ejemplo, en el 2002 se aprobó la primera ley que cubre a las personas LGBT en cuanto a la ley de crímenes de odio. Pero es importante resaltar que no es hasta el 2020, Ujú. 18 años después, que se adjudica como razón de un asesinato un crimen de odio. Ujú. Así que nos tomó mucho tiempo después de que se aprobó esa ley. Sí, También en porque el... todavía hay tanto racismo, tanta homofobia, transfobia, que pues hasta en los sistemas judiciales, hasta el diario vivir, que eso impacta cómo reaccionamos a diferentes espacios y situaciones. Sí, sí, Ujú. definitivamente. Y también en el 2003 se logró la derogación del artículo 103 de sodomía del Código Penal tras una votación en el Senado y la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y eso es bien importante. En el 2013 posteriormente se aprobaron dos leyes, la Ley 22 y la Ley 23, que prohíbe el discrimen en el empleo de la población LGBT. En el 2015
fue un evento muy grande Ujú. porque allá se logró la igualdad matrimonial entre personas del mismo sexo y eso fue algo que celebramos muchísimo en Puerto Rico porque fue un evento enorme y tenemos muchas personas que adoramos que Ujú. participaron de ese evento Y que lo organizaron. y que la organizaron, así que eso es un orgullo Ujú. increíble. Y en el 2018 se logró el cambio en los certificados de nacimiento de las personas trans por decisión del Ujú. Tribunal Federal. Así que podemos hacer un recuento de logros que hemos alcanzado, pero ciertamente hay muchas cosas por hacer todavía. Así es. Y para seguir la conversación, dinos algunos ejemplos de personas ilustres, porque ahora como estamos con educar, porque en verdad tenemos que seguir educando a las personas, en la historia de Puerto Rico han habido personas muy ilustres que son LGBT o que en aquel momento dado quizás no se identificaron como personas LGBT, solamente como homosexuales, ¿verdad? En aquel momento, pero son parte de nuestra historia. Dinos algunos ejemplos y yo también, pues, si no menciono alguno, pues yo también lo puedo mencionar algunos. Pues ciertamente en nuestra historia hay muchas personas que han trabajado en pro de los derechos de la población LGBT y hablábamos anteriormente sobre el evento de Stonewall y quisiera mencionar dos o tres personas que estuvieron allí y que vinieron a Puerto Rico y que tuvieron un gran impacto y comenzamos entonces hablando sobre Silvia Rivera. Ujú. Yo creo que Silvia Rivera es una de las personas que más se conoce en términos de este evento porque ella era una activista trans y fue una figura principal en Stonewall. Ella comenzó a la edad quizás como de 18 años a abogar y a luchar en pro de la población LGBT en un momento en el que tenemos que reconocer que había mucha resistencia, mucho rechazo, mucho discrimen. Hablábamos ahorita sobre que era ilegal Ujú. ser una persona LGBT, así que ella nunca se quitó. Ella Ujú. siempre se mantuvo firme y desde muy temprana edad luchó para hacer que los espacios fuesen más inclusivos y más equitativos para todas las personas. Ella falleció en el 2002 a los 50 años, tuvo algunas enfermedades, entre ellas cáncer, pero su legado se mantiene muy vivo y el hecho de que estemos hablando aquí de ella, pues hace que nunca muera, que siempre esté entre nosotras. Lo triste es que aunque hizo tanto, la comunidad también la dejó abandonada porque murió en las calles de Nueva York Sí, y murió sin vivienda. Pero su legado vive, ya que las hermanas y hijos de ella que fundaron una fundación a nombre de ella que trabajan con nuestra comunidad LGBT, específicamente la comunidad trans de descendencia boricua en Nueva York y la expandieron a Chicago. Así que por lo menos su legado siempre sigue y nosotros seguiremos educando sobre ella. así es, así es. Y educándonos, Ujú. ¿verdad? Porque es importante que nosotras y nosotros también aprendamos sobre esto y que eso no ocurra, Ujú. que no nos demos la espalda Ujú. como parte de la población LGBT, porque si bien hemos llegado aquí luchando por tanto y vamos a aspirar por más, pues no nos podemos dar la espalda entre nosotros mismos. Otra persona que mencioné anteriormente es Christina Hayworth. Ujú. Cristina fue y es una figura muy importante porque una de las pioneras también de Ujú. activismo trans y activismo LGBT, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y fue una veterana de Ujú. Stonewall, según mencionaba, luchadora por los derechos trans y fue una periodista muy Ujú. destacada. Con su grabadora que iba al Capitolio, que no se sabía si grababa o no grababa, o si grababa, pero siempre la Era llevaba y siempre, suerte y verdad. y así es. Y pero marcaba la pauta en ese sentido, porque ella se hacía reconocer y abogaba siempre por la diversidad. Así es. Las y los confrontaba allí en el Capitolio. Así que Cristina participó en esa década de los 60 en esas revueltas de Stonewall, Ujú. y viene a Puerto Rico y como habíamos mencionado fue la que fundó y la que comenzó esas paradas de orgullo Ujú. gay que inicialmente conocíamos como herencia de Ujú. orgullo y Y que la ruta posteriormente. también ha cambiado,
por los años, hay que recalcar eso. Sí, Eso es sí. para otra conversación, porque ahí entonces me sale lo político y comienzo a hablar de que por qué la parada está por donde está. Pero nada, vamos a seguir hacia adelante. Otras personas ilustres. También podemos hablar de Soraya Santiago. Ujú, Soraya es una persona muy especial para nosotros como ujú, organización. Yo tuve el privilegio de conocer y compartir con Soraya y escucharla de primera mano contando toda su historia. Y así que me quiero detener un poco en ella porque Soraya fue la primera en Puerto Rico de muchas cosas. ujú, Fue la primera que se reconoció públicamente que se había hecho una cirugía para cambiar de sexo. Y asimismo fue la primera que logró el cambio ujú, de sexo en el certificado de nacimiento. ujú, También fue la primera que se casó con ujú, un hombre, un matrimonio heterosexual, ujú, pero como se reconocía como una persona trans, es importante recalcar que se casó con este hombre que es ujú. dominicano, porque ella luchó para traer a este Así es. hombre a Puerto Rico y hubo muchos cuestionamientos precisamente porque era Ujú. una persona trans y se cuestionaba su matrimonio, pero lo logró. Lo logró Así que en un nivel federal. Y es una que, persona y que que estuvo también, porque ella se estaba operando en Nueva York durante el mismo tiempo de Stonewall. Así que ella exacto, era una de las pocas veteranas que estaba y que fue a los 50 años de Stonewall en nuestra representación. Fue de parte de Sage allá en Nueva York y estuvo en la parada de 50 años. Ella lo pasó fenomenal. Y hay muchas fotos en nuestro website, nuestra página electrónica con fotos de ella, porque ella sí, fue parte de nuestra mesa directiva y por cofundadora mucho con nosotros. tiempo. Ujú, Exacto. Y en esa línea fue una persona que ofreció muchas charlas, que ujú, ofreció mucha educación, que se identificaba como una mujer ujú, heterosexual y eso es bien importante y más adelante ujú, hablaremos un poco sobre cómo nos identificamos y la importancia de que se respete nuestra identidad de género. Pero hablando de Soraya, pues también fue estilista ujú, y tuvo un salón por mucho tiempo, un ujú, salón que ofrecía servicios a muchas personas, a muchas mujeres y hasta los otros días, ujú, porque su fallecimiento fue hace muy poco tiempo, su ujú, salón estuvo trabajando y ujú. ella estuvo proveyendo servicios. Incluso yo me he encontrado personas por ahí que me dicen, sí, sí, yo llegué a ir al salón Asesorar. de Soraya, yo sé quién es Soraya. Así que sin duda Soraya marcó un precedente muy importante en Puerto Rico y es una persona muy Ujú, especial para nosotros como organización y para mí que voy ujú, creciendo en todo este conocimiento y en toda esta historia, para mí es una persona pues ciertamente muy importante y muy especial. También quisiera hablar, porque ya hablamos un poco sobre mujeres, pues ujú, quisiera mencionar a Herminio Nino Adorno ujú, Ortega. Él fue escritor, veterano, activista y participó en la fundación de la coalición Orgullo Arcoíris, que aún funciona ujú. hoy y que provee Coay. unos Ujú, servicios fenomenales. Eso fue para la década de los 90 y también participó en la organización de la primera parada de ujú, orgullo en Puerto Rico. Así que llegó a convertirse en un mentor muy importante para la población LGBT y un verdadero orgullo para nosotros en Puerto Rico y también falleció ujú. hace poquito, El año pasado, en el en año pasado. 2020. Y aunque hablamos de todas estas personas que han fallecido, también tenemos muchas personas Ujú, que están en vida, que están activamente trabajando en pro de los derechos de la población LGBT. Y entre ellos quisiera mencionar algunos. Olga Urraca, que ujú. da unos discursos maravillosos que conmueven y para pelos. Ada Conde e Ivonne Álvarez, que son una pareja fenomenal Y que fueron los que pusieron la demanda para el matrimonio igualitario y la ganaron y la antes de que el gobierno ganaron. federal la aprobara. Déjame ahí incluir también Ajá. al doctor Toro, ya que estamos en la Universidad de Puerto Rico, y Ah, aunque él sí, falleció también, tengo que mencionarlo porque él fue uno de los pioneros en hacer investigaciones sí, con y de parte de la comunidad LGBT. sí. Él, aunque era catedrático aquí en la Universidad de Puerto Rico y falleció siendo catedrático en la Universidad de Puerto Rico, él hizo las primeras investigaciones formales, científicamente con base científica, Ujú. en la comunidad y con la comunidad LGBT, no solamente en la comunidad viviendo con VIH-Sida, pero a través de muchos temas. Y lo recargo porque él, ¿verdad? Sus investigaciones todavía viven y Sí, sí, son sí. únicas todavía. Nosotros tratamos de ponernos a la par de él, pero en verdad
se nos toma mucho tiempo alcanzar lo que él ha logrado. Sí, Así que psicólogo, el doctor así Toro, es, psicólogo, también enseñó en la Interamericana. también. Pero sí, sí es muy importante resaltarlo porque estamos aquí, estamos Exacto. en su universidad y también resaltar todos los premios que Ujú, recibió, todas las investigaciones que hizo, todo el conocimiento que dejó, que ciertamente es importante y que hablábamos anteriormente, que necesitamos más así investigaciones es, y que no solo las necesitamos que se realicen, sino que se publiquen. así es, Y si entramos a la biblioteca de la UPR, podemos encontrar así es. muchas investigaciones realizadas por el doctor Toro y diferentes estudiantes, diferentes Ujú, colaboradores. Así que una buena exhortación es que hagan esa ujú. búsqueda Y que también vayan a nuestra página web porque tenemos una también. página que se llama Héroes y Heroínas de nuestra Sí. comunidad LGBT, así que es importante que, aunque no podamos mencionarlos a todos y a todas, Ujú, eh, estamos ahí poniendo poco a poco personas ilustres de nuestra comunidad. Cabe resaltar, y eso no está en Héroes y Heroínas, ujú. Capetillo, una persona histórica que también es parte de nuestra comunidad y que forjó Sí. mucho. Y hay muchas otras personas en la historia, pero hay otros temas que vamos a tocar, así que invito a los que nos ven que visiten nuestra página de Héroes y Heroínas, en nuestra página de Waves Ahead y que puedan educarse más de otras personas que están y marcaron la pauta. Y marcaron la historia. Pero vamos a seguir con otros temas, porque hay muchos temas que impactan a la comunidad LGBT. Nosotros somos Ujú, una comunidad diversa, así que dinos un poquito sobre los temas que nos impactan a nosotros, específicamente a la comunidad LGBTQ. ujú. Pues hay muchos temas que nos impactan y que nos impactan negativamente, ¿verdad? Ujú, Porque hablamos de impactar y puede ser o positivo o negativo. Eh, Hablemos ujú, de vivienda para la población LGBT en general. Hay muchos jóvenes que los botan de su casa una vez exponen que son parte de la población LGBT y hay muchos adultos mayores que nosotros desde el centro, desde Waves Ahead, reconocemos que no se sienten cómodos, cómodas y cómodes en el espacio de vivienda en el que están, porque hay algunos que no necesariamente tienen su propio hogar, tienen que irse a una residencia compartida, a una vivienda compartida, y en investigaciones que hemos realizado, en entrevistas que hemos realizado, ujú, nos hemos topado con que no son abiertos sobre su orientación sexual, porque ya tienen una comunidad de amigues en el hogar donde residen y sienten que si dicen que son de la población LGBT, que son gay, que son lesbianas, pues les van a rechazar. mm, Entonces, es importante que desarrollemos y que se levanten esas iniciativas de vivienda para que nuestros adultos mayores de la población LGBT se sientan acogidos, respetados, que su identidad de género, que su expresión de género sea respetada y que puedan compartirse con otros adultos mayores sin ese temor al rechazo en un espacio tan importante como es la vivienda. ujú, Porque la vivienda no es solo una estructura física, no es solo velar que no haya moho, que no haya alguna avería en la casa, sino que es el lugar donde uno hace familia, donde uno hace comunidad, donde uno cultiva esa salud mental y esa salud emocional. Así que la vivienda ciertamente es algo que tenemos que atender. También los servicios de salud. mm, Los servicios de salud, ahora mismo hay unas iniciativas sobre los cuestionarios que ujú, tenemos que llenar en todos los médicos a los que vamos, que te preguntan sexo, y te ponen hombre, mujer o masculino, ujú, femenino. Y es importante que nos eduquemos sobre qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, para que hagamos esas preguntas correctamente y que se incluya esa categoría de género para que las personas puedan escribir cómo se identifican y que mm, se respete esa identidad de género de cada una de las personas. Y eso solamente entramos al cuestionario ujú. que estamos llenando cuando entramos a la sala de esa oficina médica, pero también hablemos sobre la educación a esa recepcionista, a ese recepcionista, a Bueno, y los al doctor médicos, también, al médico, exacto, porque a en los verdad, médicos, de cómo se expresan, ujú, de cómo respetan ese espacio y esa identidad de género y esa de, diversidad, de porque sus una persona pacientes. gay puede ser diversa y Exacto. va a ser diversa. Y los doctores, en verdad, las escuelas aquí en Puerto Rico y en el mundo muchas veces no ofrecen esta clase de diversidad de la comunidad LGBT y algunas veces son electivas y pueden graduarse, sí,
Sí, la tomarla. verdad, tomarlo. Que eso va Exacto. en todos los campos, desde salud mental, médicos, enfermeras, enfermeros, o sea, todo ámbito es siempre en una electiva, nunca es reforzado o enforzado en el currículo de esa manera. Dinos otro tema que impacta también a la comunidad LGBT. Pues también desde nuestra organización incluso podemos hacer mucho hincapié sobre la salud mental Ujú, de la población LGBT. Pues hemos hablado de que esto es una población que ha sido rechazada, discriminada, aislada en todos los sentidos, en todas las esferas ujú, sociales. Así que tenemos que reconocer que hay unas situaciones de salud mental o unos detonantes ujú, que pueden exacerbar esas posibilidades de desarrollo de algunas condiciones de salud mental. Y es imperante que lo trabajemos, que se trabaje desde el amor, desde la empatía, desde el respeto y desde los servicios equitativos para todas las personas. Pero es importante resaltar que la salud mental de nuestra población LGBT tiene que ser atendida, tiene que ser reconocida como algo prioritario, porque muchas veces hablamos de la salud física, de lo ujú, palpable, del medicamento que nos tomamos porque tenemos una fiebre, porque ujú, tenemos un dolor de cabeza, pero y esas cicatrices que tenemos en nuestra mente que no ujú. se ven, ¿cómo las trabajamos? Y que la comunidad LGBT al tener, recibiendo de los profesionales esta homofobia y transfobia, pues entonces no se sienten cómodos o cómodas yendo a un servicio profesional y por Sí, ende quizá entran a un cuidado médico, un cuidado de salud mental muy tarde o ya impactado, ya sufriendo diferentes tipos de trauma, no solamente físicos, pero también mentales. sí. Y dinos, porque ya se nos casi acaba el tiempo, pero y yo quiero cubrirlo, ¿verdad? Lo de crimen de odio rapidito, Sí, porque es una cosa que se está hablando hoy en día y que está existiendo y es una pandemia, en verdad, que estamos sí, viviendo aquí en Puerto Rico de crímenes de odio. sí. Dinos un poquitito al respecto antes de despedirnos hoy. Sí, y los crímenes de odio en Puerto Rico Ujú, sí existen y es importante que los recalquemos de esta forma. Y que si bien hablábamos ahorita de que en el 2002 se aprobó esta ujú, ley de crímenes de odio, 18 años después es que se exacto. adjudica un caso por crimen de odio, o estamos en el 2021 y sabemos que existen y en los pasados 2 años hemos tenido ya 12 víctimas Ujú, fatales de crímenes de odio. Y quiero mencionar sus nombres porque ujú, no podemos ujú, olvidarlo. Tenemos a Kevin Fred, ujú, a Alexa Negrón, a Serena Velázquez, a Laila, a Emilio Colón, a Penélope, Javier Morales, Carlos Robin Morales, a Yampi, a Luis Díaz, a Michelle Ramos, a Brian Núñez. Y quiero resaltar que en enero de este año, enero 9, Samuel Edmund Damián, un hombre trans, fue asesinado en su apartamento en Trujillo Alto. Y hoy, ujú, estamos ya 4 o 5 meses después, no se sabe qué ha pasado con ese caso. ujú. No se ha adjudicado un crimen de odio, no se ha capturado ningún Bueno, a asesino ninguno de esos se ha a ninguno de capturado. estos. Solamente una fue clarificado porque ella falleció, o sea, la mataron adentro de una cárcel y por ende estaba dentro de la cárcel, así que Exacto. pusieron, y ese fue la única que fue como crimen de odio. Así Sí, que, y estos y son los que se han registrado, exacto. porque habrá muchos más que hayan ocurrido y habrá muchas personas viviendo muchos tipos de violencia en sus Ujú, casas y viviendo con sus ujú. agresores, con familiares, con amistades, con roommates. Y que no se sienten cómodos o cómodas saliendo de ese espacio Así es, que es negativo, que es perjudicial y que puede terminar en una muerte. Así que así es, así es, sí, es triste y hay que reconocerlo y reconocerlas a ellas y a ellos porque ellos fallecieron y tenemos que ah, abogar para que se clarifiquen estos crímenes de odio y que así se es. le ponga la etiqueta de crimen de odio, Claro porque que eso sí. es también Eso es importante. importante. Para los Exacto. que nos ven, ¿a dónde podemos buscar ayuda? ¿A dónde podemos comenzar? ¿Cómo se pueden comunicar contigo y con nosotros en Waves Ahead? Dinos un Sí, poquito. sí, pues es importante que si quieren conocer más sobre nuestros servicios, pueden visitar nuestra página web, wavesahead.org.
Ahí van a tener información sobre todos los programas que ofrecemos, entre ellos Sage Puerto Rico, que se enfoca en salud mental y que damos terapias individuales, familiares, a la comunidad. Así que se pueden comunicar con nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de atender con urgencia a todas las personas que se comunican con nuestra oficina. También pueden llamarnos a nuestro número de teléfono, que es 787-940. 40. 8851. Vamos. 787-940-8851. Pueden comunicarse con nosotros y nosotros con mucho cariño vamos a responder a su llamado, sea cual sea, que si está a nuestro alcance, nosotros vamos a hacer lo posible por ayudar, apoyar y encaminarlo según nuestras posibilidades. Y mi llamado entonces sería a promover una cultura de respeto, a promover una cultura de amor, a llamar a las personas por el pronombre por el que se identifican, con el nombre que han seleccionado y a escuchar con atención. Porque escuchando aprendemos mucho, aprendemos a entender a las personas, aprendemos a ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Y hacer un Puerto Rico definitivamente mejor y más equitativo para todas las personas. Y que eso podemos inculcar, pues nosotros tenemos 2 centros comunitarios, uno en San Juan y uno en Cabo Rojo, y Ajá, pronto en otros municipios de Puerto Rico, muy pronto. porque creemos en que tenemos que ayudarnos mutuamente y tenemos que Sí, crear este espacio sí, para nosotros, con nosotros y por todo nuestro futuro. sí. Y que nuestros servicios, aunque se enfocan en el adulto mayor LGBT, también las personas adulto mayor o comunidad LGBT joven puede venir y pueden recibir los servicios. Y ahora, durante la pandemia, hemos estado de una manera virtual, telefónica, Ujú. y pronto esperemos ya que podamos regresar a nuestro centro a brindar los servicios presencial. Así que, Así es, y así es. bueno, llegamos al final de este espacio, pero muchas gracias, Kiaranel, por tu participación, y a los que nos ven, pues que se enfoquen en conectarse con nosotros, que Sí. tomen de su tiempo y que se eduquen y que formen para este futuro. Y tu mensaje es muy certero, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al OPR por Ujú. esta invitación. Ha sido un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Muy buenas tardes.